Dice este pasaje: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Amén, maestra. Esta palabra, creo que más allá de todas las enseñanzas que podamos sacarle y todo lo que el Señor quiere decirnos a través de ella, creo que hay algo muy importante, y es que Dios puede hacer milagros. Que Dios, aun cuando la situación parece irreversible, Dios todavía lo puede hacer. Amén. El martes le decía a los hermanos y les hablaba acerca de actitudes que no permiten que el poder de Dios fluya en nuestras vidas. Y tenemos que entender, porque son actitudes que no permiten que el Espíritu de Dios obre en cada uno de nosotros. Y yo creo que esta historia de Simón Pedro es una historia que nos enseña cómo él pudo aprender cómo a rendirse a sí mismo para poder ver lo maravilloso de Dios. En el reino de los cielos, siempre les digo, es mucho más fácil soltar para que Dios obre que retener, porque cuando queremos retener es cuando más fácil lo vamos a perder. Y así ocurre con nuestra vida. Y este texto dice que Simón no solo que tuvo que vencer cosas, como por ejemplo prestar la barca. Él tuvo que vencer esa herramienta de trabajo que tal vez él la cuidaba muchísimo. Tuvo que poner a disposición del Señor su barca para que predicara a la multitud. Y luego que él puso esa barca, que él predispuso poner esa barca por causa del reino, la palabra dice que pudo experimentar en su propia vida. ¿Por qué lo experimentó en su propia vida? La pesca milagrosa. Cómo Dios puede desatar cosas que ni siquiera nos imaginamos, en los tiempos que ni siquiera nos imaginamos, de las maneras que ni siquiera nos imaginamos. Pero él tuvo que primero entender esta verdad. Él tuvo que entender que tuvo que estar dispuesto. Porque cuando hay alguien que está dispuesto, es alguien que yo le puedo asegurar que va a experimentar en su propia vida lo tremendo de Dios, lo maravilloso de Dios. Dios no quiere que vivas de los milagros de otros o de lo que a otro le está pasando y que solamente te pongas contento, sino que Dios quiere que experimentes en tu propia vida. Dios quiere llevarnos a experiencias personales, pero tenemos que entender una gran verdad. Hay cosas que tenemos que vencernos a nosotros mismos, y cuando nosotros logremos vencernos, entonces las maravillas de Dios se desatan. Amén. Así que dice la palabra que en el lago de Genesaret, muchos dicen que en ese lago solamente se puede pescar de noche. Yo creo que Pedro le dice a Jesús: venís a hablarme, Señor, de que tire las redes, pero yo tengo experiencia en este lugar. Toda la noche tiramos las redes, toda la noche estuvimos tratando de pescar, y hoy fue una noche de aquellas en las que seguramente tuvimos que volver con las redes vacías. Pedro tuvo que vencer algo muy importante, y que creo que es lo que nosotros tenemos que vencer para poder ver ese poder maravilloso de Jesucristo manifestado en nosotros. Y es algo que nos juega una mala pasada siempre a la hora de experimentar lo poderoso de Dios, y es el conocimiento y la experiencia, lo adquirido, lo que una vez nos enseñaron.
porque Jesús vino a romper los moldes. Luego le dice más adelante, ya cuando Pedro era uno de sus discípulos, es como que lo vuelve a probar en su experiencia y en sus habilidades, porque le dice, bueno, si tenemos que pagar los impuestos, le dice, bueno, Pedrito, agárrate una caña y anda a pescar, que en la boca de un pescado ahí tenemos un estatero y vamos a pagar nuestros impuestos. Pero ya vemos a un Pedro que no le dice, Señor, he estado pescando toda la noche, Señor, tengo experiencia, Señor, yo sé cómo es esto. Ya luego seguramente Pedro se venció a sí mismo, ya estaba. Nosotros tenemos que aprender a vencer nuestros propios conocimientos y nuestras propias experiencias. Pedro, como pescador, le dijo, toda la noche estuve pescando. Pedro tenía ese conocimiento y experiencia. Él sabía, ya dijo, no hay manera, si ya no pescamos no vamos a pescar nada. Si ya no lo pudimos hacer durante la noche, que era como se acostumbraba a pescar en ese lugar, ¿cómo vamos a pescar de día? Y yo quiero que entiendas, porque muchos cristianos no podemos ver las maravillas de Dios. Y digo no podemos ver, porque siempre ponemos al poder de Dios por debajo de la experiencia y por debajo del conocimiento. Necesitamos entender eso, que el poder de Dios va por encima de todo lo que pudiste haber aprendido. El poder de Dios va por encima de toda experiencia que pudimos haber adquirido en la vida. El poder de Dios tiene que ir por encima, de lo contrario nunca vamos a ver las maravillas que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque habilidades, porque conocimientos, porque experiencia, por encima de lo que Dios quiere mostrarte o enseñarte, solamente te harán dudar. Pero cuando alguien logra, mis hermanos, vencer esa experiencia, vencer la habilidad y dejar la experiencia, y la habilidad es vencerse a uno mismo y dejar que el poder de Dios fluya por encima de la experiencia, por encima de la habilidad, Dios puede hacer cosas maravillosas. Entonces Pedro dijo, en Genesaret se pesca de noche, aquí no se pesca de día. ¿Cómo que Jesús viene a decirme ahora que tiremos las redes? Ya era de día. Así que él tuvo que ir por encima del conocimiento, por el conocimiento, ponerlo, por debajo, la experiencia por debajo y el poder de Dios por arriba. Y eso le permitió confiar en el Señor como un niño, sin dudar, sin desconfiar, sin cuestionar. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Tal vez hoy, como te dije mientras orábamos por los diezmos, estás pensando, a ver, Dios, 22, 23, 24, ya falta poco para fin de mes, ya falta poco para los primeros días, y si el gobierno paga antes, mejor todavía. Porque eso es a lo que estamos acostumbrados. Pero ¿y qué? Si Dios no puede hacer algo esta noche, ¿acaso Dios no puede enviar un ángel? ¿Acaso Dios no puede hacer algo en tu cajero? ¿Acaso Dios no puede enviarte un comprador? ¿Acaso Dios no puede ir por encima de tu experiencia, de tu razón, de tus principios, de lo que un día algo te enseñaron? ¿Cómo que Dios no lo puede hacer? Y si Dios no lo puede hacer, yo estoy en el lugar equivocado. Pero la Biblia dice que mi Dios no miente, ni es hijo de hombre para mentir. Entonces tenemos esos conceptos que tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la experiencia no nos permiten creer y confiar como un niño. No nos permiten. Yo quiero decirle algo. Esta es una carrera para valientes. Esta es una carrera para gente que se anima a creer. Esta es una carrera para gente que dice, yo no soy como el resto. Yo quiero que le mires a tu hermano y le digas, vos no sos como el resto. El resto está esperando los primeros días. El resto está preocupado. Pero Dios puede hacer algo esta noche. En una oportunidad teníamos que viajar a la barriga de los tantos viajes que hicimos. Yo recuerdo como el día de hoy. No teníamos para viajar esa noche. Y recuerdo que esa noche apareció alguien 12 de la noche y me dijo, pastor, yo tenía que traer este dinero porque lo sentía desde hace un buen tiempo. Y esa provisión llegó esa noche antes. Teníamos los bolsos armados, teníamos ya el vehículo preparado, pero no teníamos la provisión.
Yo quiero que entiendas algo esta noche. Usted tiene que prepararse como que ya tiene la provisión. Amén. Usted tiene que prepararse, usted tiene que estar dispuesto. Usted no puede estar, ay, bueno, si llega o cuando llegue recién me voy a mover. Usted tiene que tener un corazón y una mente predispuesta, diciendo, Señor, yo sé que en algún momento llega y tengo que estar preparado. Yo no me voy a dejar vencer por lo que todo el mundo dice. Es por eso que la experiencia y el conocimiento anulan el poder de Dios. Y si queremos ver las maravillas de Dios, nuestra fe tiene que estar por encima del conocimiento, por encima de la experiencia, dejando a nuestro Dios que Él obre y que podamos ver sus maravillas. Amén. Amén. Pedro tuvo que vencer no solo ese conocimiento y esa experiencia, la tuvo que poner por el suelo, la tuvo que dejar por el suelo. Pero Pedro tuvo que aprender a vencer el egoísmo. ¿Sabe cuándo? Cuando él puso a disposición del Señor una de sus mayores posesiones, la barca. ¿Sabe que la barca es no cualquiera está dispuesto a poner su barca? A todos nos gusta así que Dios nos bendiga. A todos nos gusta que Dios haga maravillas y nos encanta ver cómo fluye. Pero cuando se trata de poner la barca, muchas veces vi a muchos cristianos en estos 15 o 16 años decir, no, mi barca no, mi barca no. Él puso una de sus mayores posesiones, era su herramienta de trabajo, pero él la puso, dice el verso 6, la puso al servicio del Señor. Era lo que a él le daba ganancias como pescador. Se ganaba la vida, era su posesión más valiosa, pero no fue egoísta. Y si nosotros queremos ver el poder de Dios, tenemos que dejar ese egoísmo, diciendo, ¿pondré mi barca? Y quiero nombrarte algunas cosas que representan esa barca en nuestras vidas, porque esa barca representa cosas que le podemos estar negando al Señor en nuestra vida. Y tal vez esa barca pueden ser los diezmos y las ofrendas. No, pero a mí la plata no me van a sacar. A mí la plata no me van a sacar. Ahí no me van a robar la plata. No, vos le estás robando a Dios. Sos un ladrón. La Biblia dice que somos ladrones cuando no diezmamos. La Biblia dice que somos ladrones, no lo digo yo. Así que el que dice, no, pero a mí no me sacan la plata, sos un ladrón. Y alguien dijo una vez, yo recuerdo un pastor dijo, el que roba seguro que miente. Entonces le estás mintiendo a tu mujer, a tus hijos, le estás mintiendo, le estás mintiendo a todo el mundo. Tal vez esa barca sean esos espacios que los tenés que dedicar al Señor y estás ocupado. Tal vez sean tus viernes, tus domingos, que no queremos dejar de hacer cosas para congregarnos y servirle al Señor. No, pero son días claves, lo tengo que hacer. O tal vez la barca sea tu vehículo, que sabes que puede ser de mucha utilidad y de mucha bendición como un transporte para tus hermanos. Quiero que entiendas porque vale la pena poner a disposición del Señor nuestra barca, porque nuestro Dios es un Dios fiel que puede darnos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. La Biblia dice que luego que Pedro puso a disposición de él su barca, pudo experimentar la pesca más importante de su vida. Pero él tuvo que renunciar a ese egoísmo de decirle no, sino decirle sí, Señor, ahí está mi barca. Él tuvo que renunciar al orgullo de ser un pescador experimentado, un hombre de mar, un hombre que estaba acostumbrado, un hombre de carácter fuerte que tuvo que escuchar órdenes de un carpintero. Uno que trabaja la madera, vino a decirle a uno que era un hombre fuerte, que estaba acostumbrado a los mares: anda y tira tus redes de día y de tal manera, porque vas a pescar. Eso era renunciar al orgullo, vencer el orgullo. Pedro podía haber pensado y podía haber dicho: yo, haciéndole caso a uno que no sabe de pescados,
si este lo único que sabe es trabajar la madera? Yo quiero que entiendas por qué Pedro dejó de lado su orgullo y con humildad obedeció las palabras de Jesús y vio las maravillas de Dios. Mi pregunta es: ¿con qué actitud escucho la voz del Señor? ¿Qué actitud tengo después de escuchar un mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud cuando volvés? ¿Qué me va a enseñar? Yo escuché mucho: ¿qué me va a enseñar este pastor si él no sabe lo que a mí me está pasando? Pedro podía haber dicho: este carpintero no tiene nada que enseñarme. Es por eso que tenemos que tener cuidado con las actitudes que tenemos. ¿Cuál es tu actitud cuando volvés a tu casa luego de escuchar el mensaje? Que no es mío, es del Señor, porque todo lo que leemos aquí es la palabra de Dios. Usted lo puede corroborar en sus Biblias. ¿Cuál es tu actitud? Entonces yo creo que hay 3 cosas que tenemos que aprender a derrotarlas en nuestras vidas. Primero, conocimiento y experiencia. Segundo, orgullo. Y tercero, vencer el egoísmo. Yo creo que debemos meditar en esta palabra, hacernos un análisis nosotros mismos y decir: ¿qué cosas que tengo que vencer para ver las maravillas de Dios? ¿Cuáles son las cosas que no me están permitiendo que el poder del Espíritu de Dios fluya en mi vida? ¿Será el orgullo? ¿Será el egoísmo? ¿Será que la experiencia y el conocimiento están ahogando la palabra de Dios? ¿Están ahogando el poder de Dios? Ni siquiera tu propia vida es tuya. Esa barca le pertenece a Cristo. Amén. Desde ahí en adelante, lo que tengas, lo que yo tengo, le pertenece a Cristo.